sanitario calculo todas las unidades, pero el que me va a diseñar la parte de estructuras es el civil, ¿no? Porque él va a diseñarme toda la parte estructural de la planta. Y eso, por ejemplo, valgan verdades, tenemos un déficit tremendo en lo que es diseño de ya estructuras, en plantas tanto de agua como de desagüe. Por ejemplo, la OMS, ¿qué dice? Yo les pregunto, como ustedes son civiles, ¿cuál es tu concentración de esfuerzo que tú diseñas tu estructura? ¿A cuánto diseño? 145, 210. ¿A cuánto diseñan las estructuras? ¿Cuánto es su FC? 210, ¿no? Por ejemplo, todos diseñan a 210. Todos, ¿ah? Por ejemplo, lo que dice su colega es bien cierto. Yo, por ejemplo, habré trabajado con cuántos civiles, habré trabajado siquiera con unos 80 civiles, pues ya, ¿no? Y todos diseñaban con 210 o 145, ¿no? O 175, perdón. Hay de 140 también, creo, ¿no? El más bajo es de 140, 175 y 210, ¿no? Entonces, por ejemplo, la norma, la OMS, ¿qué te dice? En un fenómeno natural, por ejemplo, como me acuerdo que anteayer hubo un temblor, creo, había un temblor, ¿no? ¿Cuáles son las únicas estructuras que deben mantenerse en pie? Ustedes como civiles deben saber. Por ejemplo, si ustedes leen esa parte de la parte de riesgos que tiene la ONU, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es riesgos. Las únicas, o mejor dicho, las edificaciones, perdón, hace rato dije estructuras, edificaciones que deben mantenerse en pie son un hospital, colegio y las plantas. O sea, una planta potabilizadora de agua tiene que resistir un efecto de fenómenos de riesgo como un sismo. Y mínimo, para que tú puedas asegurar eso, tu planta tiene que ser de 280. Mínimo. Una planta de agua residual igual. Por ejemplo, hay muchos ingenieros civiles. ¿Qué tipo de cemento usan para estas plantas? Pero más común, tipo 1, ¿sí o no? ¿No? Tipo 1 siempre diseña. Pero en realidad estas plantas, tanto de desagüe como estas, deben ser con tipo 4. O tipo 5. Con 4 o con 5. ¿No? Eso, por ejemplo, hay un déficit enorme en algunos ingenieros que no. Yo sé que la ingeniería civil también es muy amplia, ¿no? Porque muchos se dedican a la parte, por ejemplo, caminos, hay otros que se dedican a la parte ¿cómo se llama? Netamente estructuras, ¿no? Al otro es hidráulica, y otro lo que es geodesia, no sé, bueno, sus ramas que ustedes como ingenieros civiles conocen, ¿no? Ah, bueno, claro, de hecho que sí, pero tienes que garantizar que obviamente no se caiga. Por eso, claro, de hecho que sí, claro, ahí, por eso son un montón de, por eso, incluso no me faltaba el estudio de suelos también, ¿no? El estudio de suelos, ¿no? Pero por eso, o sea, hablando desde el punto de vista de plantas, ¿no? Claro, pero desde el punto de vista de plantas, las estructuras deben ser de 280. Claro, por el tema de riesgo. Claro, eso es importante. O sea, hay varias cosas que ya se están mejorando, pues, ¿no? Hay cosas que se están implementando, ¿no? Por ejemplo, a veces es bien chistoso ver, por ejemplo, cuando tú haces quieres pasar un colector de desagüe de una quebrada a otra, a veces ponen sus trasvases, ¿no? Las trasvases, pero para desagüe. Yo he visto, no solo he visto en Ancash, he visto en Lima, ¿no? Donde han colocado sus tuberías de trasvases sin el mínimo opinión. Supongo que eso lo han hecho así a champú, sin un civil, pues, ¿no? Que les haga el diseño correspondiente para las trasvases o los cruces de puente para tuberías, ¿no? Por ejemplo, para desagües, lo comúnmente no es hacer trasvases, sino hacer sifonaje, ¿no? Hacer un sifón, ¿sí? Pero bueno, eso son cosas ya hidráulicas. Pero justo eso le recomendaba, ¿por qué? Porque en plantas, sí, la norma internacional por lo menos recomienda, ¿no? Recomienda. Por ejemplo, en Chile, tú vas a Chile, las plantas todas tienen 280.
La de Huachipa, acá en Lima nomás, la planta de Huachipa, ¿no? Que es una planta potabilizadora, todas las estructuras están a 280, ¿no? Obviamente también, como dice el ingeniero, por la envergadura, ¿no? O sea, uno tiene que ver también todos los estudios. Por ejemplo, para hacer todos esos estudios, ¿tú lo harás en un mes? Les digo, no lo haces en un mes. No las, y encima faltan los trámites, ¿ah? Sin contar los trámites, porque tú vas, presentas a tal sitio, 15 días, te devuelven 15 días más. Y después sigue o sea, el proyecto es largo, para que veas concluido tu proyecto final. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá tenemos algunos sistemas en esquema nada más, de los sistemas de potabilización. Tenemos las fuentes, sistemas de bombeo. Tenemos la aplicación de ajustadores de pH cuando se requiere. Por ejemplo, cuando el agua es ácida, ¿sí? Tiene pH bajo, hay que añadir un elemento de regulación o neutralización del pH, ¿correcto? Después el coagulante, ahí está la mezcla rápida, floculación, la sedimentación, el filtro, el desinfectante y posteriormente toda la red de distribución. Y lo que muy pocos, bueno, acá por ejemplo, esta es una línea de aire, porque el filtro funciona con aire, ¿no? Hay filtros, por ejemplo, que se lavan con aire y agua, como el de caso de Chavimochic también, ¿no? La planta de Chavimochic se lava con agua y aire para su fluidización. ¿Ya? Acá también otro esquema, ¿no? Ajustador de pH, mezcla rápida, floculación, decantación, filtración y el agua tratada. Y hay otro, acá también, tanto esta como la otra tienen algo peculiar. ¿Qué dice acá? Tratamiento de lodos. Hoy en día, la misma norma, el mismo Ministerio de Vivienda, a través del programa de saneamiento urbano, toda planta potabilizadora debe tener su tratamiento de lodos. La planta de Chillón, que está en Lima, tiene tratamiento de lodos. La planta de Huachipa, que está en Lima, tiene su tratamiento de lodos. La Tarjea, la misma planta de Sedapal, tiene su tratamiento de lodos. ¿De dónde sale el lodo? De la coagulación. O sea, yo coagulo, floculo y formo el floc. Ese floc lo sedimento aquí y ese me va a dar el lodo. ¿Ese lodo qué tiene? Metal. ¿Por qué va a tener metal? Porque yo voy a meter coagulante. ¿El coagulante qué cosa es? Sulfato de aluminio, por ejemplo. ¿Sí? Sulfato de aluminio. Y el sulfato de aluminio, cuando yo coagulo, ¿qué forma? Hidróxido de aluminio. ¿Correcto? ¿Qué hacen? Ustedes se van a cualquier planta potabilizadora a nivel nacional. Todas las plantas potabilizadoras tienen esta línea de agua, que está muy bien para potabilizar. Pero el lodo, ¿a dónde lo mandan? A la sequía, pues, ¿no? A la sequía más cercana, a un canalcito que está por ahí abandonado, lo mandamos. Pero esa sequía, ¿a dónde llega? A un cuerpo de agua. ¿Y cómo elimino el aluminio que estoy descargando ahí en el otro cuerpo de agua? ¿Cómo elimino el fierro que estoy descargando de este lodo en el otro cuerpo de agua que lo estoy virtiendo? Muchos diseños de planta, por ejemplo, su gran defecto es no tener tratamiento de lodos en plantas potabilizadoras. Muchos del ingeniero, yo he visto en aguas residuales que sí hay tratamiento de lodos. Esto más aún todavía, porque esto es tratamiento químico. Es tratamiento químico. Una planta potabilizadora es tratamiento químico. Entonces, si tiene tratamiento químico como coagulantes y floculadores, y encima, si todavía existe ayuda de polímeros catiónicos o aniónicos, con más razón todavía, tengo que remover o tratar el lodo. El mecanismo para tratar lodo son varios, ¿no? Tengo el tratamiento de espesado y después el tratamiento de deshidratación del lodo. Eso es otro mundo también, ¿no? Eso es otro mundo. Yo, por ejemplo, cuando he estudiado sanitaria, yo he llevado 2 cursos de tratamiento de agua residual 1, tratamiento de agua residual 2. En el tratamiento de agua residual 1 veíamos toda la parte doméstica y en el tratamiento de agua residual 2 veíamos el tratamiento industrial, de agua residual industrial, más el tratamiento de lodo, ¿no? Más el tratamiento de lodo. Porque el tratamiento de lodo también se hace, porque es un contaminante mucho más grueso o mucho más complejo de tratar que el mismo agua. Una planta potabilizadora debería tener así debería ser su sistema: rejas, coagulación, sedimentación, mezcla rápida, desinfección, eso va a consumo. Inclusive el lodo que sale tanto del decantador o del sedimentador, más el lodo que se propicia del lavado de filtros, debe ir a un tratamiento de lodo. El agua que se recupera en el espesador
puede retornar otra vez al sistema para seguir tratándose el agua. Mientras que el lodo que se secó va a su disposición final. Una planta de tratamiento para zona urbana debería tener estas unidades de procesos. Y a veces muchos no lo diseñamos así, ¿no? Y eso es lo que nosotros como ingenieros, yo sé que nosotros los ingenieros tenemos un coeficiente un poco más elevado que el resto de profesiones, ¿no? Así dicen todos. Y yo sé que ustedes están con el chip y la mente open mind, como dicen los de Norteamérica, ¿no? La mente abierta. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que cambiar. Hoy en día, ya no solamente es diseñar la línea de flujo de agua para potabilizar, sino que también incluye el tratamiento del lodo y la recuperación del agua. Mucho se habla hoy en día de recuperar agua, porque no hay agua, pues. Lima nomás, miren, ¿cuántos días ha estado sin agua? Creo que 2 o 3, creo, ¿no? Sin agua. Y con este verano, yo estaba en Lima hace 2 días, y hace más calor que acá. Acá si quieres está más o menos, ¿no? Y eso que estoy sudando ahorita por el calor también. Pero ya en Lima es insoportable. En la noche a 30 grados, de noche. Entonces, la gente quiere tomar agua, bañarse, pues, ¿no? ¿Y con qué agua si no había agua? Eso porque tenemos un mal uso de no tener reuso de las fuentes de agua. En una planta potabilizadora, por ejemplo en esta que vamos a ver ahora los diseños, se pierde mucha agua. Al momento de hacer el lavado de filtros, la cantidad de agua es enorme que se pierde. Y en vez de perder esa agua, se recupera a través de este método de recirculación del lodo. Y se puede recuperar. Y otra vez vuelve el sistema. Lo mismo, lo vuelves un círculo virtuoso ya, pues, ¿no? Entra, sale, entra, sale. Y todo va a consumo, todo va a consumo. Ya, de acá para redistribución ya es sistema de red de abastecimiento. Macromedición, micromedición, ¿no? Es otro tema ya. Es amplísimo. ¿Ya? ¿Cómo elijo los procesos de selección de agua? Bueno, tengo que tener todos los estudios complementarios que hace rato ya les he hablado. Estudio de suelos, topografía, fuentes, caracterización, que es importante la caracterización. A veces, por ejemplo, uno cuando hace caracterización de agua, a veces uno de frente va a la turbiedad. Ah, no, turbiedad 5, sí cumple, ya no hay que hacer nada. Y el resto de parámetros. A veces uno va y dice, a ver, coliformes, ¿cuánto tiene? 1000. Ah, ya, simple desinfección. Ya. Y el resto de parámetros. A veces uno de frente, así, o sea, va en uno y dice, ya, es suficiente, solucioné eso. ¿Qué tal ahí tienes boro? Tienes níquel, tienes zinc, tienes sólidos en suspensión altos, tienes sólidos disueltos altos, tienes sólidos sedimentables altos, tienes fósforo, tienes nitrógeno, tienes DBO en agua superficial. Y sí hay DBO, en agua de río hay DBO. Por ejemplo, los ríos más limpios tienen DBO de 20, 30, 50 miligramos por litro, los más limpios, ¿no? Imagínense el resto de ríos, ¿cómo estarán? ¿No? Entonces hay que tratar el agua para ese tipo de características, ver las características. Yo les pregunto, a ver, ustedes como ingenieros, ustedes seguramente han visto un reporte de análisis de agua alguna vez, ¿sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes ha seleccionado alguna vez qué parámetros medir? ¿O de frente en el laboratorio se los ha medido? De frente al laboratorio, pues, ¿no? A veces eso es lo que hacemos mal. Bueno, claro. Por supuesto, pero yo les pregunto, ¿el laboratorio va a campo a saber el contexto real del sitio o no? No va, pues. ¿Quién va? El ingeniero, pues, ¿no? En este caso son ustedes, pues, ¿no? Los que van a hacer el proyecto. Y tú cuando vas a un sitio, por ejemplo, a mí una vez me tocó ir a un pueblo allá, por Payasca, donde la fuente de agua estaba cerca a una calera. Si yo hubiera optado por decir, ya sabes qué, monitoreame el agua, ¿qué parámetros no hubieran considerado, por ejemplo? ¿O qué parámetros sí hubieran considerado prioritario? Una calera. Allá, por ejemplo, que por allá por mi zona hay bastante carbonera. Ah, sí, muy bien, sí. Por ejemplo, lo que en un reporte de agua no te da. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, bueno, por ejemplo, yo cuando voy al laboratorio le pido, ¿sabes qué? Mira, yo he ido a campo. Pues, mira, por ejemplo, a veces me han dicho, ingeniero, pero muy caro, ¿quién cubre eso? Pero tú cuando cotizas tienes que ver todos esos gastos.
Yo, por ejemplo, tengo la peculiaridad de ir hasta 2 o 3 veces a campo. La primera vez es para ver primero, quiero inspeccionar, ver dónde está la fuente, ahí puedo hacer mi aforo, puedo hacer eso, pero todavía no hago el análisis. Voy a campo, veo, a ver, ¿esto de dónde viene? ¿Por dónde es esta zona? Ah, bacán. Entonces, a la siguiente visita que voy a ir con el laboratorio y digo, ¿sabes qué? Quiero hacer un muestreo de agua, pero necesito estos parámetros, tal. Yo como ingeniero tengo que decir qué parámetros voy a utilizar, para qué fuente y para qué uso le voy a dar. No puedo dejar que el laboratorio me lo haga. Es como cuando ustedes saben usar el WaterCat, ¿o no? Para modelamiento de redes de abastecimiento de agua. ¿El WaterCat funciona solo, no? No, tú tienes que modelarlo, pues. No, tú tienes que meter el caudal, tienes que meter el diámetro, tienes que saber ¿quién verifica que la velocidad cumpla? Tú, no la máquina. Igualito es cuando tú haces tu caracterización. No es por hablar mal, pero hay no ingenieros químicos, sino químicos, químicos, porque dice la norma, ya están los parámetros, ya. Si ustedes van a la norma de calidad, son un montón de parámetros químicos. Pero cuando tú haces tu análisis de agua, ¿cuántos te dan? 5, 4 o 3, ¿no? Entonces sale tal costo. Y eso también hay que cotizarlo, ¿no? Entonces tú tienes que ir, decir, ¿sabes qué? En tal sitio necesito estos parámetros que me verifiques. Y eso me pasó una vez a mí también, no crean. Justo por eso aprendí. Porque yo una vez así, entonces, ¿sabes qué? Ya trae la muestra, bacán, chévere, hicimos la muestra, hicimos el muestreo, todo. No voy a decir del sitio porque tampoco quiero hacerle mala fama al sitio. Y fuimos, hicimos el monitoreo y por azares del destino se hizo el proyecto, todo bacán, chévere, ¿eh? Hicieron, construyeron, todo. Y por ahí a la dirección de salud se le ocurrió hacer un monitoreo. Así, a veces la dirección de salud hace así al azar, ¿no? O sea, tampoco es que haga así exhaustivamente a tales proyectos o tales zonas, ¿no? Al azar. Y no saben qué encontraron. Plomo. Plomo en el agua de manantial. Plomo. Bueno, yo felizmente todavía no era ingeniero. Todavía, me salvé por eso, porque no firmé. Pero sí estuve en la parte de formulación de hacer el WaterCat y todo eso, ¿no? Pero había plomo en el agua. Uno va, revisa la caracterización de agua y en los parámetros había arsénico, había aluminio, había manganeso, había fierro y había cromo. Los 5 que te pone. Y el plomo. Claro. Claro. Pero bueno. Claro, eso es cierto, ¿no? Eso sí. Exacto. Pero siempre es bueno, tómalo como recomendación. Siempre es bueno que ustedes como especialistas le den el ojo. Siempre. Ver las zonas. Tener, por ejemplo, en una zona donde hay mucho carbón, ¿qué metales existen? En una zona donde hay mucha vegetación, ¿qué elementos orgánicos existen? Entonces, tú como ingeniero tienes que proyectar eso. Lo más recomendable puede ser el cambio de fuente siempre y cuando haya disponibilidad hídrica, o sea, haya otras fuentes, ¿no? Si no, hay que tratar, pues. Obviamente es más complejo el tratamiento. Es más complejo. Todo tiene tratamiento. Hasta el cianuro tiene tratamiento. No, claro, sí, ahora justo vamos a verlo ahora algunas. Bueno, justo acá tenemos, miren acá. Esta es una caracterización de una fuente, por ejemplo, ¿no? Este, por ejemplo, es en Lima, que me pareció muy interesante ponerlo, porque esta es la concentración de arsénico en Tamboraque, que justamente es el relave que cae a la cuenca de Rímac. El Rímac, por ejemplo, si ustedes, por lo que voy a decir, quizás ya no quieran tomar agua de Lima, pero el Rímac tiene metales en concentraciones altas, tiene demasiada cantidad de DBO en exceso, DQO, nosotros lo llamamos, demanda química de oxígeno, demasiada alta cantidad de metales en trazas, y recibe desagües, un montón de desagües, una cantidad de desagües, y lo captan de la tarjea. La tarjea, a mí, por ejemplo, yo sí me saco el sombrero con la tarjea porque es una planta que funciona y trata muy bien el agua, porque elimina todos esos metales así, los baja en una. Acá, por ejemplo, miren el reporte del 2002-2003. Es este reporte del exceso de arsénico, mire.
Es bien triste ver, por ejemplo, en algunas zonas, por ejemplo, yo hablando de mi zona nomás, por ejemplo, el Santa. Por ejemplo, el Santa, en la parte alta, tiene la descarga de relave de Ticapampa. Y el relave de Ticapampa, como su mismo nombre lo dice, relave, tiene arsénico, mercurio, níquel, zinc, cromo, ¿no? Eso tiene. Y la planta que ustedes tienen acá en Chavimochi, que es de Gremón, eso lo trata. Porque desde Ticapampa hasta que llegue hasta el Santa, lo que se remueve, claro, DBO sólido se puede remover, pero hay sustancias conservativas, que nosotros lo llamamos a los metales, que se mantienen casi constantes en todo su periodo de vida. Esas se remueven a través de insumo químico. Por ejemplo, en Sedapal, cuando hablamos de tratamiento para solamente turbidez, ojo, turbidez. Por ejemplo, en épocas como ahora, la planta de Sedapal, por ejemplo, está diseñada para tratar hasta 100 UNTs. Hasta 100, ¿ah? Hasta 100 unidades nafolométricas de turbidez. Pero en estas épocas, Sedapal recibe 500, 1000 UNTs en la boca toma. ¿Qué harían ustedes? Imagínense, Chavimochi está diseñado para 100 UNTs. La lluvia se desbordó Yungay otra vez. Llega con 1000 de UNTs a Chavimochi. ¿Qué harían? Una solución, cerrar la planta. Por ejemplo, en Sedapal, por ejemplo, yo tenía un profesor que trabajaba en Sedapal y tenía otro amigo que también trabajaba en Sedapal. Y una vez, por ejemplo, Sedapal, en realidad no solo Sedapal, sino todas las plantas de tratamiento de agua y de desagüe incluso ahora, funcionan como hospital. Y cuando digo funcionan como hospital, me refiero a que una planta nunca se debe cerrar. Nunca. Tiene que seguir la producción. ¿O acaso la Pilsen Trujillo cierra alguna vez? ¿O la Pilsen Callao alguna vez ha cerrado su producción o no? Nunca. ¿Por qué? Porque tiene que seguir produciendo. Y el agua también tiene que seguirse produciendo todos los días. En Sedapal es un crimen cerrar la planta. Al toque te mochan la cabeza el operador. Estás muerto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, ¿qué harían, por ejemplo? Alternativa, cerrar la planta, desechado. No puedes cerrar tú la planta. ¿Qué haces? Cuando viene 1000 de UNTs, tienes que colocar un polímero antes de la coagulación. Ese polímero te ayuda a bajar de 1000 hasta 50 UNTs. Un polímero aniónico o catiónico. Y eso depende de qué? Del tipo de agua que viene a tu planta. ¿Y cómo sé eso? Por la caracterización. Si yo no caracterizo bien el agua, yo no voy a saber cómo plantear la alternativa de solución. Si viene mucho color, ¿qué hago? ¿Postcloración? Perdón, ¿precloración? ¿O utilizo un alguicida? Si viene mucho color, ¿qué haría? Ahora, por ejemplo, nosotros proyectamos, vamos a hacer la muestra y tomamos la muestra de un año nomás, o del mes, de ese mes, o de ese día que fuimos a hacer el muestreo, y del resto de meses. Por ejemplo, en Sedapal, para diseñar una planta, a veces ustedes me van a decir, no, este ingeniero ha venido a florearnos. Para que tú diseñes una planta, pues hace rato lo dije, 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque mínimo tienes que hacer siquiera 3 muestreos. 3 muestreos, mínimo, para que tú puedas diseñar una planta. Y eso en la práctica no se cumple, pero la norma te exige. Si una cosa es que nosotros no cumplamos la norma, nos pasamos de lista de la norma, ¿no? Pero te exige. Ahí está bien claro, en la norma OS 020 que les he mostrado, léanlo. Mínimo 3 campañas encima te dice. No te dice siquiera 3 muestreos, 3 campañas. Entonces, eso hay que hacer. A veces como ingenieros, nosotros nos han dicho, no, en un mes lo hacemos. Claro, en un mes lo haces, pero ¿cómo termina tu planta después? La caracterización es importante para saber justamente cuáles son las fluctuaciones de la calidad del agua. Ustedes están trabajando con agua. O sea, es decir, como ustedes son pacientes. Perdón, doctores. Y el agua es su paciente. Entonces tienen que tratar, pues, ver qué cosa. Es como vas al médico. Tú le dices, doctor, me duele mi barriga. Ah, ya te va a dar uno para el dolor de cabeza. No te da, pues, fíjate uno para el dolor de barriga. Igualito es el agua. Viendo qué cosa tiene, digo, allá. Si tiene arsénico, le meto esto. Si tiene DBO, le meto esto. ¿No? Ahí es lo que tengo que hacer, el diseño. Y acá justamente
vemos algunos mecanismos de remoción para el tratamiento de aguas, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos lo que es para elementos coloidales, ¿no? Tenemos las algas, bacterias, tenemos para elementos orgánicos, tenemos diferentes tipos de mecanismos de tratamiento, ¿correcto? Mucho es importante, como les vuelvo a recalcar, conocer la caracterización del agua, saber qué tiene, y en función a eso, definir si le meto solamente filtración, si necesito una microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración, o necesito una ósmosis, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú tenemos una planta de tratamiento de desalinización de agua que está en Chilca, que lo opera Phoenix Power, si no me equivoco, ¿no? Que es una empresa que aprovecha el gasoducto de Camisea. Y la otra, que es Limasur, el proyecto Limasur, que va a ser en Lurín, ¿no? Que en septiembre de este año debe funcionar la planta potabilizadora de desalinización de agua. ¿Y quién lo va a operar? Ustedes, si son especialistas en saneamiento, ¿no? Porque eso viene, o sea, una cosa es que lo construyas, lo diseñas, lo operas, pero o lo dejas ahí construido, pero otra cosa también es operarlo, ¿no? Cosas que yo le decía, yo este curso, cuando en mi formación, yo lo llevo un año, porque vemos un montón de cosas, eso es o sea, es así amplio. Y si algunas cosas que omito ahora, discúlpenme, pero ojalá que haya otra oportunidad para seguir conversando estos temas, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar ya ahora sí a hablar ya de los puntos más importantes del curso en sí, ¿correcto? Que es la parte ya de unidades de tratamiento, de potabilizar. Bueno, empezamos con la captación. Bueno, eso ya hay un curso creo que al lado que están dictando sobre bocatomas y estructuras hidráulicas. Esto es una estructura hidráulica que se utiliza para la captación de agua superficial, utilizando obviamente barrajes, ¿no? Barrajes, utilizando el cálculo de la cresta de Krager, ¿no? Seguramente en civil han hecho el cálculo de las bocatomas también, en su formación básica, ¿sí? Es un cálculo sencillo, solamente hay que tener en cuenta el agua que necesito captar, ¿no? El agua que yo necesito para la planta de tratamiento, ¿correcto? Aquí hay un esquema, bueno, de una planta justamente, de una bocatoma, de toma lateral, ¿no? Canal de limpia, canal ventana de captación, que es la que va a llevar el agua conducida a través de un canal de flujo abierto, ¿correcto? Bueno, aquí está una pequeña definición de la bocatoma como una estructura de captación de agua. En su mayoría de casos es estructura resistente a la intemperie, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí sí funciona la de tipo 4, ¿no? O tipo 5, el cemento, ¿sí? Estructuras del barraje, por ejemplo, el barraje hay que calcularlo también, ver un barraje adecuado, dependiendo del tipo de material sólido suspendido que viene en el río, ¿no? Porque el barraje, por ejemplo, es aquí la parte fundamental también de esa estructura, de cribado, que nosotros lo llamamos, ¿no? Por ejemplo, tú vas a Sedapal, las cribas que tiene Sedapal, o las rejas que tiene Sedapal, son rejas gruesas y rejas finas, ¿no? Para que pueda tener un doble tamizaje, ¿sí? Un doble tamizaje, ¿ya? Porque en las rejas tú encuentras de todo, arbustos, piedras, rocas, cuerpos humanos. Por ejemplo, en Sedapal, por ejemplo, ese año que yo estuve, encontraron una pierna en las rejas. Una pierna, ¿no? Una pierna de una persona, ¿no? Por ejemplo, ahí tiene que venir el fiscal, o sea, todo un drama, tiene que venir el fiscal, levantar la pierna y recién seguir operando. Porque, por ejemplo, en Sedapal son 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ventanas de captación, ¿no? Por ejemplo, en Sedapal tú puedes mientras haces mantenimiento de la ventana de captación, pero las otras 4 siguen operando. O sea, la producción sigue, tiene que seguir operando. Yo me acuerdo que el 2009, cuando entré a Sedapal, el 2010, perdón, por ejemplo, en Sedapal, ese año hablábamos del caudal ecológico. ¿Han escuchado hablar del caudal ecológico? ¿Sí? A Sedapal le importaba un pepino el caudal ecológico. Todo se lo llevaba, toditito, todo el río. Antes de que hubiera el proyecto en marca 1, marca 2, marca 3, ahora están en marca 4, ¿no? Porque están trayendo agua ¿de dónde? De las pampas de Junín, ¿no? De ahí están trayendo. Y ahora con el nuevo déficit que tiene, Sedapal al 2021 ha proyectado traer agua de la selva. Aparte de su marca 1, ahora va a ser Amazonas 1, Amazonas 2 seguro, va a traer agua de la selva para Lima. Es una obra de hidráulica pero impresionante. Te enamoras ahí. Yo me enamoré de esa obra.
Yo he ido a Marca, en Marca 3 he estado, ¿no? Es impresionante. Una obra de ingeniería. Es por eso que a mí me gusta la ingeniería, pues, ¿no? Por algo decir ingeniero, porque es impresionante cómo tú ves la necesidad de traer agua de un sitio, te importa si hay cerros, haces voladura, son como 7 túneles, creo, 5 túneles que tiene que pasar Marca para que traiga agua desde Junín hasta el río Rima. Y ahí consume gente, Lima está abastecida por eso. Y Lima va a seguir creciendo, pues. Lima no va a parar. No, Lima sigue hasta que haya un terremoto, quizás, ¿no? Ahí podría parar un poquito, pero ahí va a seguir creciendo. ¿Ya? Entonces, hay bastante trabajo y proyectos, porque si a ustedes les gusta este mundo del saneamiento, ustedes no están en pierde, como se dice. Porque donde hay gente, la gente necesita agua. Y donde hay agua, la gente se lo toma. ¿Y qué pasa? Tiene que desecharse, ¿no? Hay que tratar ese desecho también. Por eso nosotros los sanitarios nos dicen, bueno, allá en la universidad nos dicen los trata desagües, ¿no? Los trata desagües nos dicen. Porque es bonito tratar el desagüe. Es chévere. A mí me gusta. Yo he tratado, yo tengo diseño como unas 5 o 6 plantas de agua residual. Plantas potabilizadoras tengo 3 que están funcionando. Las plantas de agua residual también. Pero funcionando, justamente les digo, también con ciertos bajones, porque falta la operación, falta que haya alguien que les diga, ¿sabes qué? Opera así, haces esto, ¿no? Entonces, hay también estos déficits por cubrir. Bueno, y la captación para aguas tanto superficiales como para aguas subterráneas, ¿no? Bueno, ahí les dejo un poco de texto para algunas consideraciones básicas, técnicas, de, por ejemplo, los tipos de captación, ¿no? Para aguas superficiales, obviamente tener en cuenta los cursos de río, hacer un buen aforo, utilizar escorrentómetros calibrados. A veces uno cuando hace el balance hídrico, lo primero que te agarra el lana es en el caudal. Porque otros patas de lana van con su escorrentómetro, te lo miden y dicen, ah, no, está mal tu caudal. Vuelve a hacerlo. Y a veces, por ejemplo, es bien chistoso, ¿no? La otra vez, por ejemplo, a mí me tocó un ingeniero, bueno, más que todo agrícola, son los que están en el lana, ¿no? Y ven la parte justamente de balance hídrico. Y justamente hicimos un proyectito allá. Esto fue justo hace poco tiempo, estuve en Chincha, hicimos, ¿no? Un proyecto ahí con ellos. Y el pata nos decía, ¿no? Tú cuando haces tu balance hídrico, solito se mete el plumón en mi bolsillo. Tú cuando haces un balance hídrico, tú haces un balance hídrico mensualizado, ¿sí o no? ¿No? O sea, tú haces mensualizado, ¿no? Tú haces de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre, ¿sí o no? Yo les pregunto como ingenieros, si están honestos, ¿tú cuando has ido a campo, has aforado de qué mes? ¿O de qué día? ¿De un día nada más, sí o no? De este día sea 2 litros por segundo. ¿Y de resto cómo sacas? A ver, ¿cómo sacan del resto de meses? ¿Sí es un manantial? Ya. Como discutía justo con un colega la otra vez, ¿no? Me decía, no, pero esto tienes que asumir nomás, decía, frente, ¿no? Tienes que asumir nomás, ¿de dónde vas a saber si no hay un registro? Eso es cierto, muy cierto. Uno de los déficits que tú, cuando vas a hacer proyecto, ¿qué cosa es? Que tú, no hay información, no hay data, no tienes datos, ¿no? ¿No? Y lo que dice su compañero es bien cierto. Si es una cuenca conocida, y eso también es cuenca conocida, porque si tú vas a la norma, a la del 2010, que te da la categorización de los ríos de lana, solamente te da de los conocidos. Te da del Santa, te da de Zarumilla, te da de Chilca, te da del Amazonas, te da del Marañón, te da del Mantaro. Pero por ejemplo, a mí me tocó hacer en el río Quilcay, por ejemplo. El río Quilcay, ¿qué cosa es ese río? ¿De dónde es? O a alguien le tocó en la cuenca del río Casca. Río Casca, pucha, que ese nombre me suena, en un lado tiene que ser. Vas
No hay data, no hay información. ¿Qué es lo común que hacen y los agrícolas son vivos? Bueno, bueno, en ese caso, ahí depende, pues, ¿no? Depende de los evaluadores. El evaluador, ese a mí me tocó bien vivazo, ¿no? Hay un modelo, no sé si ustedes han visto, hay un modelo bien bonito. A nosotros nos enseñan hidrología, ¿sí o no? Determinamos, esto se llama delimitar una cuenca, ¿sí o no? Seguramente a ustedes parece una hojita cuando uno delimita una cuenca, ¿no? Entonces, tú te basas en datos, como hace rato lo decía su compañero, en datos. Hay varias estaciones que tú puedes tomar en cuenta en una cuenca, estaciones meteorológicas, ¿correcto? En una cuenca, por ejemplo, que no tienes datos de caudalímetro de ríos, ¿no? Tú, por el método, por ejemplo, hay un método de transversal y un método de intersección, y ¿cómo se llama el método? El método de triangulación. Hay un método de, ¿cómo se llama este? Claro, haces eso del polígono te ayuda a hacer la delimitación de la cuenca. Claro, por ejemplo, en el polígono de Thyssen que tú haces, ¿no? Ahí delimitas tu cuenca, y una vez que delimitas tu cuenca, tú sabes el área efectiva, ¿sí? Sabes el área efectiva y sabes los datos de precipitación, intensidad y velocidad, ¿sí? Por una interpolación simple de estaciones pluviométricas que tú tienes ahí, tú puedes estimar cuánto flujo de agua hay por cierta área. Y por ese flujo de área tú le puedes dar, por ejemplo, si tú dices, ya, tengo mi área aquí, bacán, esta área de acá, yo determiné aquí. Acá está. Ya, listo, este es mi punto de donde voy a forrar el agua, ¿sí? Entonces yo sé que a tal mes, y obvio, como dice su compañero, es una data de ¿cuántos años? No es de un año, sino es una data de 20, 10, 15 años que yo tengo esa información de esas cuencas pluviométricas. Fácil, pero, entonces, si en el mes de enero me sacó esto, ¿cuánto es la relación para este mes? ¿Cuánto lo relaciono para este mes? Para este mes. Y me sale una relación simple, una regla de 3. Era 5 para tal área, me sale 2 metros. Y para el otro mes, ¿cuánto me sale? Lo tengo. Y yo estimo. Y sale. Obviamente no exacto, pues, ¿no? Pero es una estimación. En vez de que estés tanteando, ¿no? Ya, entonces a mí me dijo que acá era menos, ya 2 litros, acá 1 litro, acá 0,5 litros, allá no sé. A veces los agrícolas, si el agrícola sabe hacer este método, te agarra y te dice, no, tu dato es falso. Demuéstrame el aforo, o demuéstrame el modelo matemático. Hay un modelo, ahí está, modelo probabilístico. Ahí está, el modelo probabilístico, ya me acordé. Y con eso lo matas al agrícola. Y con eso, es estadística, ¿no? Y en vez de que estés tanteando, decir, escúchame, no sé cuánto saldrá para enero, febrero, esa estadística es una tendencia. Y esa tendencia te ayuda a tener esos datos. Y eso es una fórmula matemática. Un Excel, en el Excel te lo bota al toque. No necesitas nada más. Muy bien. Y bueno, acá, justamente lo que le decía, las aguas subterráneas hay que tratar pozos profundos, pozos excavados, galerías filtrantes y manantiales, ¿no? Uno, para que pueda tener ya su planta para tratar, tiene que tener, ¿qué cosa? Su licencia de uso, ¿no? Su licencia de uso de lana. Y acá es donde te agarra lana, pues. Esto te dice. A veces cuando tú como ingeniero vas y dices, oye, es falso, ya que te choca, pues, ¿no? Me agarró, me mandraqueaba. A veces es así, pues, ¿no? A veces es así. Te agarran y dices, pucha, ya fui, ya. Depende también de los evaluadores. Yo, por ejemplo, he trabajado con evaluadores bien espesos en Digesa, ¿no? En Digesa, por ejemplo, hay evaluadores bien exquisitos, te piden hasta el mínimo detalle. ¿De qué libro he sacado esa fuente? Te piden. Menciona al autor, el año, la publicación, todo, así te piden. En Lima son así, o sea, mejor son unos desgraciados, por no decirlo así, ¿no? Y son colegas míos, o sea, son sanitarios, ¿no? A veces los sanitarios son así más fregados, porque a veces hay cosas que, por ejemplo, nosotros como sanitarios dominamos más en ciertos términos y algunas otras especialidades no, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, para el cálculo de coagulación, te dice, ¿cuál es el tiempo óptimo de floculación? Te dice. ¿Tú qué le responderías? Claro, pues, esa es la idea. Pero hay evaluadores que son unas michis, son.
Las michis, te tratan de así. A mí que soy sanitario también, un pata, porque es de la uni nomás, porque es de la uni, ¿ah? Porque es de la uni, dice, no, ese guaracito serranito, ¿qué vas a ver? Pues, ¿no? Bueno, yo lo agarro. Así te dicen, pues, ¿no? Así, en campo es así, en campo es así. Pero a uno tiene que estar preparado. Si te gusta esto, métete a esto. Métete. Busca, lee, inspecciona. A mí me gusta, por eso es que lo hago. Ni lo haría. ¿Ya? Bueno, acá hay una pequeña estructura que yo hice, por ejemplo, esta es una captación de la Bocatoma de Chucchún, en Carhuaz, ¿no? Donde hicimos la captación a la planta potabilizadora. Este es el río, aquí está la cresta y está el barraje, ¿no? De esto va hacia el desarenador y bueno, y también su canal de limpia, pues, ¿no? Para que vaya hacia la descarga normal del río. Aquí hay que tener en cuenta, pues, solamente los aspectos constructivos que ustedes ya lo dominan bien, ¿no? Que hay que desviar el cauce, tener bastante precaución al momento de los deslizamientos, utilizar un buen acelerante también, ¿no? A veces uno de los defectos que uno hace cuando hace proyectos, ya en la ejecución, por ejemplo, no le da una buena dosificación al acelerante y al toque te gana el río, pues. No le ganas al río, el río te lleva al toque, ¿no? Por ejemplo, el acelerante más común creo que es el Zika 3, creo, si no me equivoco, ¿no? Zika 3 creo que es el acelerante que más se usa, ¿no? Y a veces muchos en los proyectos no consideran acelerante, por ejemplo. Haces tu captación, todo, pero en los cortes unitarios no hay acelerante. ¿Cómo voy a esperar que frague rápido mi concreto si no tengo el acelerante? ¿Voy a dejar que siga el trámite normal? No, pues tengo que tener un acelerante para poder garantizar justamente que la estructura frague rápido. Y otro defecto que también que ponen acá a veces en los defectos ya más que todo de construcción, es el momento de colocar las barrajes, ¿no? A veces, por ejemplo, no sé si hay otra lámina, creo que acá no está. No, acá no está. Pero por ejemplo acá se puede ver, por ejemplo, la separación de barrajes. ¿Cómo hago la separación de barrajes? ¿Eje a eje o costado a costado? Entre lado y lado. ¿Cómo se delimita bien, por ejemplo? Dos barrajes, ¿no? Imagínense que estos son mis dos barrajes. ¿Eje a eje? O entre la separación entre borde y borde. ¿Qué dicen? Lo correcto es hacer entre borde y borde y respetar el espesor del barraje. Hay algunos proyectistas que ponen de eje a eje. No tiene mucho sentido colocar de eje. Es respetar. Es por eso que cuando tú calculas el n número de barrotes que hay, ¿no? Tienes que saber cuánto es el espesor de tu barrote, pues, ¿no? Para que tú puedas darle el espaciamiento exacto entre barrote y barrote, ¿no? Y cuánto es el diámetro correspondiente, ¿no? Hay algunos proyectistas que no, de eje a eje lo ponen, ¿no? Eso es lo común, a veces se encuentra eso. Y cuando estás en obra, lo primero que te dice el maestro que es, Inge, con respeto, eje a eje, ¿no? Te dice, como quien vacilarte, ¿no? Eje a eje, no sabes, pues, eje a eje, y te lo pone encima mal, y encima te lo sobran acá. ¿Y dónde son lo que sufre más? A un costado. Si no es este lado, es al otro lado. Deja un espacio grande. Hay a veces esos defectos de construcción, ¿no? Y en el diseño también tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Ya, bueno, acá hay otra imagen. Bueno, aquí está justamente en la cresta, el colchón amortiguador, la losa disipadora, ¿no? Que es la que se diseña para este tipo de estructuras superficiales, obviamente, ¿no? Porque de eso se trata. Vamos nosotros a ver unidades de tratamiento netamente para agua superficial, ¿correcto? Para agua subterránea también tienen hay algunos modelos de captación muy interesantes, como por ejemplo la galería de filtrantes, ¿no? Es un modelito de diseño muy, muy interesante, a través de drenajes, ¿no? Agujereados. Puede ser por tuberías o puede ser por el mismo grava a través de canales, ¿no? Y bueno, solamente respetar, bueno, la parte estructural, que ustedes lo dominan muy bien. Aquí no voy a redundar mucho, ¿no? Solamente que considerar obviamente las dimensiones reales a las que se está haciendo el modelamiento, ¿ya? Y obviamente otra condición también bien importante cuando ustedes diseñan como recomendación es, por ejemplo, acá las compuertas que ustedes colocan, ¿sí? Yo he visto, por ejemplo, como 7 plantas con estos tipos de estructuras de tratamiento, de captación de agua, que todas sus puertas todas sus compuertas están oxidadas, todititas, ¿no? El tipo timón, la compuerta tipo timón, ¿no? Con tipo tarjeta que tiene. Estos, por ejemplo, se oxidan bien rápido, recontra oxidada. ¿Y eso por qué, ingeniero? Pero no había pintura para recubrir, ¿qué? ¿Cómo voy a hacer si no en el presupuesto no está el recubrimiento de esto? A veces nos olvidamos como ingenieros eso.
Algunas partidas son importantes. Por ejemplo, el recubrimiento, por ejemplo, en la zona costa, recubrir este tipo de compuertas de fierro, si no recubres es fatal. El fierro se oxida, se carcome como si fuera, se corroe, como si fuera galleta. Tú aplastas, todo se desarma. Y en aguas residuales, peor todavía. Peor. Como cáscara de huevo se pone. Igualito, así es un desastre cuando no tiene un buen recubrimiento. ¿Ya? Y eso también es importante hacerlo en los diseños que nosotros hacemos. ¿Sí? O sea, más que todos ustedes que son más los estructuristas. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar a hablar un poco ya de algunos procesos físicos que nosotros lo denominamos operaciones unitarias para lo que son desarenadores y presedimentadores. ¿Correcto? Aquí lo importante es tener en cuenta esta cosita de acá, que es la partícula que yo voy a remover, y esa partícula que yo voy a remover tiene que estar sometida a una fuerza de empuje hacia el fondo por su mismo peso, y va a estar obviamente también influenciada por una fuerza de fricción, una fuerza que resiste a ese paso. A este fenómeno se le llama sedimentación. ¿Sí? Sedimentación se le llama. Por ejemplo, muchos de ustedes que han sido proyectistas, cuando han diseñado un desarenador, ¿cómo han determinado, por ejemplo, la velocidad de sedimentación? Claro, muy bien, el tamaño de las partículas. Pero ¿de dónde sale el tamaño de la... ¿Tú cómo sabes que en tu río hay ese tamaño de partículas? Estudio del agua, ya. Pero en tu caracterización de agua hay para medir arenas, ¿o no? No hay, ¿sí o no? No hay. ¿No? ¿Qué es lo que hacemos comúnmente como proyectistas? Agarramos la... No sé si acá está, si acá lo he puesto. Ya, agarramos uno de estos. Las tablas de stocks. Aquí no está stocks. Ah, no está stocks acá. ¿No? Seguramente ustedes no me van a dejar mentir. Agarramos una tablita que está en los libros de hidráulica, ¿no? La tablita de stocks. O agarramos estos ábacos, ¿no? Uno de estos ábacos y dijimos, allá, para tal diámetro, tanta velocidad. Para tal diámetro de partícula, tanta velocidad. ¿Sí o no? Así hacemos, pues, ¿no? Para determinar la velocidad de sedimentación. Pero en realidad la velocidad de sedimentación, y la norma te lo dice. Tú puedes optar por diseños a través de lo que te dice la norma, porque la norma, a mi punto de vista, es más una guía. O sea, es una guía que te da los lineamientos básicos para que tú puedas diseñar una planta. Pero ahí abajito, justo en el último párrafo, en la última línea dice, salvo se tenga datos experimentales. Igual para agua potable como para agua residual. ¿No? En un río, lo que siempre vas a tener va a ser material de escorrentía, o sea, sedimentos, arenas, ¿sí? Y las arenas obviamente se calculan, o mejor se delimitan, a través de estudios hidráulicos, a través de caracterización. Justamente lo que hablaba su compañero hace un momento, de la caracterización, ¿sí? Y el parámetro importante para nosotros diseñar un desarenador o un presedimentador es este de acá, que se llama velocidad de sedimentación. Ese cálculo se llama velocidad de sedimentación. ¿Y depende de qué? Depende de la gravedad, densidad de la partícula, densidad del agua y el diámetro, ¿no? El diámetro, ¿sí? El diámetro. Y la pregunta sería, en una fuente superficial, ¿cuántos diámetros hay? Un montón, ¿no? Hay desde 10 milímetros hasta de 1 centímetro, de 20 centímetros, hay un montón de diámetros. ¿Con cuál diseño? La respuesta sería, claro, con el más crítico, pues, ¿no? Con el más... ¿Y cuál es el más crítico? El más pequeño, obviamente el que va a tener la resistencia a caer, pues, ¿no? Porque se supone que los más gorditos, así como yo, caemos rápido, ¿no? Pero los más flaquitos, los más livianitos, los que tanto bien así, tienen que propiciarse condiciones para que puedan sedimentar. Y una de esas condiciones justamente está acá, ¿no? Bueno, la fórmula más usada es esta, pues, la de Stokes, la que yo les decía, ¿no? La de Stokes, ¿sí? Que es la variación de densidades, diámetro, viscosidad del agua. Que es importante la viscosidad del agua, ¿no? Y la viscosidad, ¿en función de qué está? De la temperatura. Es importante saber a qué temperatura está el agua y a qué temperatura está el ambiente. Una cosa es temperatura del ambiente, otra cosa es temperatura del agua. Son dos condiciones totalmente distintas, ¿sí? Esas condiciones hay que saberlas bien al momento de definir el criterio. Por ejemplo, acá tenemos un criterio, miren. Acá tenemos una condición hidráulica
que es justamente el valor de C sub D. Acá también, bueno, acá todavía no está. Ya. Bueno, esta es la demostración para sacar la fórmula nada más. ¿Sí? Sí se entiende, ¿no? Se sobreentiende que esta es la fórmula principal. Ay, claro, para flujos newtonianos y no newtonianos, dice ahí, ¿no? Son los dos tipos de flujo que hay. Por ejemplo, un no newtoniano, ¿qué es? Chocolate, por ejemplo, ¿no? Viscoso, contra, o sea, para que tú puedas hacerlo transportar, ¿no? Por ejemplo, acá hay una condición hidráulica, miren. Para partículas esféricas que tengan el número de Reynolds menores a 10.000, Fire y Gale, que son dos hidráulicos, determinan que el coeficiente de fricción, C sub D, varía con esta relación hidráulica. ¿Y eso para qué? Justamente para darle una condición que debe primar en los desarenadores y sedimentadores. ¿Qué condición hidráulica debe primar? ¿O qué régimen debe primar? Laminar, ¿no? O sea, para que una unidad, en este caso que es un sedimentador o un desarenador, pueda tener buena caída de elementos suspendidos de buen peso, como en este caso son arenas, el flujo tiene que ser laminar, ¿sí? Un flujo laminar. Y acá hay otra condición, ¿no? Dice que C sub D, cuando Reynolds es menor a 1 y cuando tiene diámetros menores a 0.085 milímetros, prevalece esta condición para flujo laminar. El C sub D es igual a 24 sobre el número de Reynolds. ¿Y eso cómo lo determino? Fácil, pues, ¿no? A través de ábacos. Acá, antes de esto, acá también hay otra relación. Para los efectos de fricción, ¿no? C sub D, cuando Reynolds vale de 1 a 2000, es igual a 18.5, con el Reynolds a la 0.6, y cuando los Reynolds están entre 2000 a 300.000, el C sub D es 0.4, y cuando son mayores a 300.000, el C sub D es 0.15. ¿Quién lo dice esto? La ecuación de Ritz, ¿no? ¿Y eso dónde está? Acá pues en los ábacos, ¿no? Justo acá hay un ábaco, justo de la ecuación del modelamiento de la ecuación de Ritz, ¿no? Que es un ábaco que se usa para el modelamiento hidráulico de ese tipo de flujos, ¿correcto? ¿Qué es lo que debe primar en un desarenador? Un flujo laminar, no turbulento, porque el turbulento no te va a asegurar que haya una buena caída de los elementos discretos. Nosotros lo llamamos a estas partículas discretas, ¿sí? Porque son partículas que van a sedimentar sin ayuda de algún elemento químico, que es lo que no ocurre en el decantador, por ejemplo, ¿no? El decantador son partículas floculentas que sedimentan, también sedimentan, por eso se llama sedimentación o decantación, pero con ayuda de un elemento químico. Estas no, estas solamente por su condición física y por las propiedades del agua donde están sometidas, ¿correcto? ¿Sí? Pregunta. Así también pregúnteme, si tienen alguna duda, hay que conversarlo. Por ejemplo, a veces uno es bien, a veces uno puede caer chinchoso cuando uno dice, tienes que ir a campo. Lo primero que tú tienes que hacer cuando vas a campo, es como cuando tú vas a una discoteca, y ¿qué es lo primero que ves de una chica? Cómo está vestida, cómo es que se pintó, ¿no? O sea, cuando no hay varones, ¿no? Discúlpenme las damas, si tomo de ejemplo a las damas. Pero igualito es el agua. Tú cuando vas a hacer un proyecto, sea para potabilizar agua, sea para regadío, por ejemplo, para irrigación, tú primero lo que tienes que hacer es ver cómo está el agua. Primero, un vistón, ¿no? Darle una ojeada, como se dice, ver qué tiene el agua. A simple vista, si tú lo ves medio clarito, medio marrón, medio clarito, perdón, tú puedes decir, no, es un agua que parece limpia, puede ser limpia, a lo mejor necesito estos parámetros, tal. Pero si ves un agua que ves todo chocolatón, así todo chocolate, tú dices, no, acá necesito hacer otro análisis. Tengo que determinar si hay exceso de sólidos, por ejemplo, si hay exceso de arena, ¿no? ¿Cómo lo determino? Eso es sencillo, es un parámetro muy sencillo. Por ejemplo, allá en la universidad en Huaraz, y mucho también tiene que ver la universidad, mucho. Quizás todos son de la UNT acá, o son de alguna otra universidad. Seguramente sus universidades tienen laboratorios también, hidráulica, ¿no? Por ejemplo, nosotros allá en la UNASAM hemos implementado en la de ingeniería sanitaria, ¿no? donde yo dicto clases, justamente para determinar esto, la velocidad de sedimentación, hemos hecho un pequeño tanque. Es recontra sencillo. Traemos la muestra del agua del río, ¿no? Traemos la muestra del agua del río, lo metemos a un tubo que
que ese tubo nos va a dar una caída, ¿no? Simulando la velocidad a la que viene de río, ¿no? Una velocidad X, y lo metemos al tanque. En ese tanque se determina el tiempo, controlamos el tiempo, de cómo va midiéndose a tantos niveles, ¿no? A 1.20, a 0.90, a 0.60, a 0.40, a 0.50. Y vas midiendo. Vas midiendo. ¿Qué tiempo? Y es fácil, pues, ¿no? Altura entre tiempo, ¿qué es? Velocidad. Ya tienes velocidad. Y ahí estimas, en función ya a tu concentración, tenemos un turbidímetro, o si no tenemos un cono Ehoff, que es un conito más o menos así. El pulmón. Es un cono más o menos así. Un cono así. Y este cono acá te mide la cantidad de arenas que se depositan por tanta cantidad de agua. Y por una relación, por ejemplo, si en un litro se depositó 2 mililitros de arena, ya, entonces ya sabes que tanta arena se deposita en tantos litros, ¿no? Y también decir, ya, una vez depositado esto, vaciamos el agua, lo extraemos por una bomba de vacío y determinamos qué diámetro hay. Y se sabe qué diámetro predomina el más denso, ¿no? O sea, el menos denso. Así deberían hacerse los diseños, ¿no? Pero como ustedes dicen, cuando no hay datos, obviamente hay que optar por estas características, ¿no? Por estas tablitas, ¿no? Que siempre nosotros tomamos en cuenta. Pero lo importante, como te digo, lo primero, para terminar la idea antes de que se me vaya, lo primero es ir a campo, identificar bien que tiene o no tiene. Y tú al laboratorio por ejemplo, en los laboratorios te dicen, no medimos ese tipo de análisis, te van a decir. La mayoría de laboratorios de análisis de agua no miden, por ejemplo, de cantidad de arenas, ¿no? Cantidad de arena. Lo único que queda es de lo que, por ejemplo, hay una relación que también nosotros en sanitaria conocemos, que por tanta cantidad de sólidos totales existe cierta cantidad de material discreto. ¿Sí me dejo entender? O sea, es una relación, es como cuando decimos, ¿no? Si hay 100 de DBO, debe haber 300 de DQO. Más o menos así. Esa relación. O sea, ya sabemos. Yo puedo medir un parámetro que es DBO, demanda bioquímica de oxígeno 100. Yo sé que si hay 100, la DQO debe ser como 300. Un poquito más, un poquito menos. Igualito, cuando yo sé cuánta cantidad de sólido total hay, yo puedo saber cuánta cantidad de material discreto también existe. Y qué diámetro es el aproximado que puede haber. Si tú no quieres hacer laboratorio, lo que yo siempre te recomiendo es que a criterio de campo lo hagas. ¿Cómo ves el agua? ¿No? Porque a veces hay agua que viene todo lechosa, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, allá en Huaraz nos ha agarrado una sequía de todo noviembre. Total, no ha llovido nada. Desde septiembre, noviembre, nadita. Y diciembre todavía empezó a quincena la lluvia. El agua venía